Es por eso que en Romanos capítulo 10, versículo 17, de Casiodoro de Reina, del año 1569, nos dice luego la fe es por el oír y el oído por la palabra de Cristo. Pero buscamos también en la Biblia de Kadosh. Esa Biblia de Kadosh, en Romanos capítulo 10, versículo 17, ¿qué nos dice? Así que la confianza viene de lo que es oído. Y lo que es oído viene de una palabra proclamada sobre el Mesías. Mira, hermano, voy a volverlo a leer. Así que la confianza viene de lo que es oído. Es decir, la confianza que usted va a tener, lo que usted le va a tener en Jesús, va a venir por lo que es oído, es decir, lo de la palabra de Dios. Usted nunca va a tener fe si no escucha la palabra de Dios. Usted va a ser raquítico, si usted quiere entenderlo de esa manera, si usted no escucha la palabra de Dios. Su fe se va a menguar, es decir, se va a acabar, se va a minimizar. No va a saber cómo proceder en cualquier situación. Por eso nos dice claramente, así que la confianza viene de lo que es oído. Es decir, la confianza va a venir de lo que es oído. Y lo que es oído viene de una palabra proclamada sobre Jesús. Es decir, hermano, la palabra de Dios que se habla exclusivamente de Jesús, pues viene la confianza. Ya lo tiene la confianza. Es lo que nos está diciendo. En otras palabras, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, hermanos y hermanas, cuando escuchamos la palabra de Dios, es decir, cuando escuchamos la palabra proclamada de Jesús, tenemos fe. Es decir, obtenemos fe. Es decir, nos da fe Jesús mismo. Por eso se llama la fe de Jesús. Yo no puedo escuchar a otras cosas. Usted tampoco puede escuchar a otras cosas. Si usted quiere tener la fe de Jesús, tiene que escuchar la palabra de Jesús. Así de sencillo. Entonces, si yo escucho, mejor dicho, la palabra de Jesús, la palabra que proclama a Jesús, la palabra que habla de Jesús, yo estoy oyendo. Y al oír, yo estoy obteniendo fe de Jesús. Amén. Es eso. Es eso. Cuando un hijo o una hija de Dios escucha la palabra de Dios, la palabra que proclaman a Jesús, la palabra que proclama a Jesús, usted llega a tener la fe de Jesús. Usted llega a tener confianza en Jesús. Es decir, esa fe no es así nomás. Es una fe dada. Es una fe dada a la persona que escucha la palabra que proclama a Jesús.
usted ya está entendiendo qué es la fe. La fe tenemos que obtenerla. Y la vamos a obtener. La vamos a fortalecer. Va a crecer. Solos y solo sí, hermanos. Cuando escuchemos la palabra que proclama a Jesús. Amén. Si usted quiere entenderlo de otra manera. Cuando usted escuche de cualquier persona en cualquier lugar, cuando usted escuche la palabra que están hablando de Jesús, que ellos están hablando de Jesús, que están proclamando el nombre de Jesús, usted va a fortalecer su fe. Amén. Es eso lo que nos dice. Por eso entonces lo más importante es escuchar la palabra de Dios para que usted obtenga la fe, confianza en Jesús. Hermano, hermana, nadie le va a dar fe de Jesús. Solamente le va a dar Jesús mismo en el momento que usted está escuchando su palabra. En el momento en que usted está escuchando que están proclamando el nombre de Jesús. Luego, hermano, hermana, no hay fe. Por eso, hermano, a las personas que van a las congregaciones, como a esta, y como en diferentes congregaciones, vean y entiendan por qué tienen que ir a la congregación. Porque si usted va a la congregación a moverse, a levantarse, a comer, a beber, a distraerse, a jugar, ¿no? Hermano, después no se queje. No se queje porque usted no va a tener fe. Usted va a tener la buena voluntad, pero no va a tener fe. Y nosotros tenemos que obtener fe. Y esa fe nos va a ser dada en el momento en que escuchemos la palabra de Dios, donde se proclame a Jesús. Al obtener la fe, la confianza en Jesús, usted camina seguro, porque las promesas de Jesús se cumplen en su vida. Mire eso, hermano. Es decir, cuando yo escucho la palabra de Dios, cuando yo estoy escuchando la palabra de Dios, estoy obteniendo fe. Y al obtener fe, hermano, estoy caminando seguro. Es decir, de forma automática. Y al caminar seguro, las promesas de Jesús se cumplen en mi vida. Miren, hermanos. Él dice, Él es nuestro escudo, se cumple en nuestra vida. Escudo es una protección. Él es nuestra roca, es una protección. Jesús nos protege del mal, nos libra del mal. Él es nuestro vengador. Jesús es nuestro vengador. Jesús es nuestro proveedor. Jesús es el que nos sustenta y el que nos da abrigo. Entonces, tengo que escuchar la palabra de Dios. Caminaré seguro y las promesas de Jesús se cumplen en mi vida. No digo se van a cumplir, se cumplen. Se cumplen en mi vida. Por eso, hermano, hermana, obtenga la fe, la confianza de Jesús.
fe de Jesús. Obtenga la fe de Jesús. Deje de moverse. Deje de estar haciendo cualquier cosa. Escuche la palabra de Dios. Por eso, hermano, lo importante es la salvación. Primeramente, al obtener la fe, es decir, la confianza en Jesús, como hemos dicho, usted camina seguro porque las promesas de Jesús se cumplen en su vida. Entonces, lo importante es la salvación. El oír su palabra nos da confianza, fe en Jesús, quien nos da salvación. Mire, hermanos, ahora usted sabe, si usted escucha la palabra de Dios, usted va a obtener fe. Y por obtener la fe de Jesús, usted es salvo. Mire, hermano, dice, por fe eres salvo. Y no es por la fe humana, es por haber obtenido la fe de Jesús. Usted es salvo. Salva. Amén. Entiéndelo, hermano. Entonces las cosas de este mundo son minimizadas y puestas en el último plano, ya que resalta la plenitud de Cristo en la vida de usted. ¿Amén? Todo se minimiza. Trabajo, hogar, necesidad, lo que usted quiera. Y usted vive la plenitud de Cristo. Esa es la fe de Jesús. Es decir, estar en la plenitud de Cristo es lo mejor que nosotros podemos pedir. Amén. Hermano, hermana, ¿saben qué, hermanos? Hay muchos hermanos, muchas hermanas, han sentido la plenitud de Cristo. No querían salirse de ella. Querían permanecer en esa plenitud. Pero estaban aquí vivos en el mundo, en la carne. Tenían que cumplir su función, su labor en esta tierra. Hermanos, hasta la palabra del Señor nos dice, Pablo quería irse. Era preferible irse, estar con Cristo, estar en la plenitud de Cristo. Él lo sintió, lo vivió, lo palpó, como muchos hermanos y hermanas. Pero Él dice en la palabra del Señor que nos enseña, pero yo tengo que quedarme por ustedes. Para que también tengan la plenitud de Cristo. Miren, hermanos, muchos hermanos y hermanas han palpado, han vivido, han sentido la plenitud de Cristo. Amén. Por eso, hermanos, al obtener la fe, es decir, confiar en Jesús, usted destruye toda barrera. Es decir, no es usted mismo el que está destruyendo la barrera. Dios mismo está destruyendo toda barrera en su vida. Todo obstáculo que quiere ponerse a su frente es destruido en el nombre de Jesús. Es decir, usted no necesita destruirlo. Es destruido. Porque usted está con Cristo. Es decir, usted está dentro de Cristo.
Así que es ridículo que algún obstáculo, una oposición, se le ponga a usted al frente. Es ridículo. ¿Por qué? Porque la protección de Jesús, la cobertura de Jesús, destruye todo obstáculo. Por eso, lo imposible se hace posible. Amén. Por eso dice, tú quieres ser sano. Si tienes fe, por tu fe serás sano. Eso dice. Lo que Jesús estaba diciendo, la fe que yo te doy, por esa fe que yo te doy, por esa fe vas a ser sano. Es lo que nos dice. Por eso nosotros tenemos que obtener la fe de Jesús. Y yo solamente lo voy a obtener, la fe de Jesús, oyendo, escuchando su palabra. La palabra que proclama a Jesús. No cualquier palabra, no cualquier comentario, sino la palabra que proclama a Jesús. Jesús es vida, mi fe aumenta. Jesús es mi Señor, mi fe crece. Porque estoy escuchando la palabra que proclama a Jesús. Lo imposible se hace posible. Ahora usted está entendiendo, hermano. Todo lo imposible se hace posible. Por eso muchos hermanos enseñan, usted piensa en grande porque Jesús es grande. Piensa en grande porque su Dios es grande. Oiga, pero si no tiene fe esa persona, no va a poder pensar ni pedir en grande. Tiene que obtener la fe de Jesús. Y obtener la fe de Jesús es oír la palabra que se proclama a Jesús. Ahora sí, lo imposible se hace posible. Al obtener la fe, la confianza en Jesús, Jesús le lleva a su reino. Mire, hermanos, al obtener la fe de Jesús, Jesús le lleva a su reino. Y vemos que es distinto todo lo que nosotros conocemos y vivimos en este mundo. Ahora sí, hermano, hermana, mejor dicho, va a cumplirse lo que está escrito en Romanos capítulo 1, versículo 20. Cuando usted obtiene la fe. ¿Qué dice? Por siempre, desde la creación del universo, sus cualidades invisibles, tanto su eterno poder como su naturaleza divina, han sido vistas claramente, porque pueden ser comprendidas por todo lo que ha hecho. Por lo tanto, no tienen excusa. Hermano, hermana, ¿quién quiere ver todas esas maravillas como está escrito en Romanos 1:20? Todos. Si nosotros vemos aquí en forma natural, vemos las montañas, el aire, el agua, las nubes, las plantas, toda creación, colores de tierra.
todo vemos. Ahora, imagínense, hermanos, cuando estemos en su reino. Es lo que dice en Romanos 1:20. Por siempre desde la creación del universo, dice, cielos y tierra, sus cualidades invisibles, tanto su eterno poder, mira hermano, vamos a ver su eterno poder, como su naturaleza divina, vamos a ver su naturaleza divina, han sido vistas claramente. Usted lo va a ver claramente. Por eso, hermanos, esos hermanos, esas hermanas, incluido ahí Pablo, querían irse. Querían irse. Si usted quiere entenderlo, querían morir. No, querían irse, estar en esa plenitud, porque ya lo palparon, lo que ahorita estamos viendo, o estamos escuchando. Porque él ha visto las cualidades invisibles, la naturaleza divina de Dios mismo. Lo han visto claramente y han sido comprendidas por todo lo que ha hecho. Imagínense, hermano. Por eso no tenemos excusa. Nadie puede decir, yo no vi. La palabra del Señor dice, vas a tener fe, obtén la fe de Jesús. Solamente escuchando la palabra que clamen a Jesús. Eso está diciendo. Eso nos está hablando. Por eso, hermano, muchos no quieren a veces estar aquí en la tierra. Quieren estar en la plenitud de Jesús porque ya lo palmaron. Ya lo palparon. Pero la palabra nos enseña que dice que tienen que quedarse. A causa, si usted quiere entenderlo, o por causa, si usted quiere también comprenderlo, por ustedes, es decir, por aquellos que deben obtener la fe de Jesús. Eso es lo que nos está diciendo. Por eso, hermano, Dios Todopoderoso nos dice que tenemos que obtener la fe de Jesús. ¿Por qué? Porque en el pecado en el mundo, ¿no?, transformó, dañó a las personas, los daña, los desalienta, les quita toda esperanza. Por eso, para que no le suceda eso al hijo, a la hija de Dios, debe estar fortalecido. Y solo es con el oír la palabra de Dios, la palabra que proclama a Jesús, entonces así obtendrá la fe, la confianza de Jesús. Amén. Miren, hermanos, Dios Todopoderoso nos enseña mucho. Y tenemos que estar escuchando la palabra de Dios. El obtener fe, confianza en Jesús, usted está revestido de Jesús. Es decir, usted está dentro de Jesús. Al estar dentro de Jesús, significa que ve el reino de Dios. Amén. Nadie dice amén. Al estar dentro, revestido de Jesús, usted está viendo el reino de Dios. En usted se está cumpliendo Romanos 1:20. Eso está diciendo. Y usted ve las maravillas de Dios. Y ya no se acuerda nada
ni toma atención las cosas de este mundo. Por eso, hermano, todas las personas, los hijos, las hijas de Dios, que quieren ver las maravillas de Dios, la deidad de Dios, la naturaleza de Dios, tienen que recibir la fe de Jesús. Cuando usted reciba esa fe de Jesús, usted va a ver las maravillas de Dios. Lo imposible se hace posible. Usted ya se olvida del mundo. Ya no le pone mucha atención, si usted quiere entenderlo de esa manera. Usted va a querer seguir estar en esa plenitud de Dios. Usted va a querer seguir estar ahí revestido de Jesús. Usted va a querer estar ahí dentro de Jesús. Usted no va a querer salir de Jesús. Usted jamás va a querer salir de Jesús. Por eso, hermano, al obtener la fe, la confianza en Jesús, usted ya no es limitado. Mira, entiende esto. Usted al obtener la fe de Jesús, la confianza de Jesús, confiar en Jesús, usted ya no es limitado. Llega a ser un ser ilimitado. Dese cuenta. Es un ser ilimitado. Porque usted vive dentro de Jesús. Y Cristo lo llena, como dice en su palabra, a su imagen y semejanza. Imagínense, hermano. Somos otros llenos de Jesús y somos a su imagen y semejanza. Miren, hermano, ya no somos limitados, ahora somos ilimitados. Todo su ser es distinto, porque sus acciones son conforme a lo que Jesús enseñó en su palabra. Por eso Jesús nos enseña. Y usted le puede llamar el sermón del monte, puede llamarle lo que quiera, pero usted léalo de Mateo del capítulo 5 hasta el capítulo 7. Ahora sí, todo es fácil, perdonar es fácil. Ayudar es fácil, ser dador es fácil. Ya no es difícil. Ahora es fácil. Por eso en Mateo capítulo 5 al 7, Jesús nos enseña el resultado de la fe, de confiar en Jesús. Y miren, hermano, y empieza con las bienaventuranzas. Bienaventurados. Bienaventurado. Y bienaventurados siguen las bienaventuranzas. Y hermano, usted llega a llenarse con esas bienaventuranzas. Las enseñanzas de Jesús. Y termina su enseñanza. Cualquiera que las oye y actúa por ellas, claro, va a poder usted actuar, va a poder cumplir, porque usted está dentro de Jesús.
y actúan por ellas serán como un hombre prudente que edificó su casa sobre cimientos de roca. Nada ni nadie mellará, dañará, menguará, anulará su fe. Confiar en Jesús. Porque usted al obtener la fe, al confiar en Jesús, muestra con claridad que usted ya está revestido de Jesús. Nada lo va a hacer retroceder. Nada ni nadie le va a hacer retroceder. Nada ni nadie le va a hacer cambiar. Usted va a agarrar y va a escuchar la palabra del Señor. Va a escuchar donde se proclama Jesús. Se proclama al Dios verdadero. Amén. Al estar revestido de Jesús y permanece en este mundo, porque usted es sabido. Ahora es el Espíritu Santo que los reviste a usted, para que continúe fortalecido en la fe, la confianza de Jesús, para que pueda orar, clamar, agradecer, llorar, quebrantarse, humillarse ante su Dios Todopoderoso. Amén. Solamente esas acciones vamos a lograr cuando somos revestidos por el Espíritu Santo. Amén. Hijo e hija de Dios, haga todo lo que Jesús nos dice. Escuche su palabra para que usted obtenga la fe, confianza en Jesús. Así pueda pedir todas las promesas de Jesús. Un ejemplo, Mateo 7:7, que dice: permanece pidiendo y te será dado. Te dice que permanezcas pidiendo y te será dado. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se abrirá para ti. Amén. Por eso, hermano, hermana, usted tendrá las respuestas, soluciones que se quieren. Porque el reino de Dios y su justicia lo cubre a usted, lo reviste, lo ampara, lo fortalece, le renueva el entendimiento. Y la fe y confianza en Jesús que le fue otorgada permanece para siempre. Amén. Muy bien, hermanos. Ahora ya sabe cómo obtener la fe de Jesús. Amén.